¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, un abrazo grande. Aquí estamos desde la mesa de RTP, hermosa casa, hermoso lugar, una vista maravillosa, un clima que está, Doménica Tabaqui, buenos días, como para quedarse en casa, pero no, hay que salir a producir, hay que salir a cumplir. Así Hay es. que hacer algo por la patria, por uno mismo también, buenos días. Por supuesto, mujeres trabajadoras que hay por todos lados. Además, buenos días, amigos redescuchas. Qué bueno estar en su sintonía. Comentaba con María Fernanda de la delicia del clima de hoy. Pero bueno, siendo un poquito realista, esta delicia del clima es porque está tan venteado. Hay una hermosa brisa en la ciudad de Guayaquil, en el sector de San Borondón también. Pero es realmente porque se viene un aguacerón, así que tenga cuidado porque hoy día hay pronósticos de lluvia y usted tiene que salir bien resguardado para no encharcarse, no dañarse los zapatos, bueno, lo que tenemos que hacer siempre en los inviernos. Ya, y lo más importante, Dome, además de ponerse uno y cuidarse y todo lo que usted quiera, porque además comienzan a salir una cantidad de enfermedades, haga la caridad al planeta, a la ciudad, no bote la basura cuando llueve, por Cristo, que hay que veo que aprovechan que cuando hay mucha lluvia y lastimosamente hay sectores donde se acumula el agua, otros donde se inunda, comienzan a sacar colchones, todo lo que se les ocurre sacar. Ustedes no saben el daño que le están haciendo definitivamente a la ciudad y a ellos mismos. No, y si recojamos del miércoles pasado la rueda de prensa del alcalde Aquiles Álvarez de la ciudad de Guayaquil, donde hizo un especial énfasis en que los pocos malos ciudadanos que existen, que tapan las alcantarillas y ocasionan que toda una ciudad pueda colapsar, o sectores muy importantes y muy populosos. Eso sucede en Guayaquil cuando hay ciudadanos que no respetan el no botar basura a la calle. Así que, por favor, eso es importantísimo y más en época de lluvia. No debería suceder nunca, obviamente, pero en época de lluvia recordemos que se taponan las alcantarillas y se inunda la ciudad. Contrario a lo que el alcalde Álvarez dice, mi análisis es que la mayoría son las personas que no sacan la basura o no la ubican no donde debe ser. Respetan los horarios de recolección. Pero lo veo. No ve. Pero si usted lo ve en los barrios, usted lo ve en el parterre, ya me voy a trabajar, voy a dejar sacando la basura a la hora que me parece a mí, no a la hora que me corresponde. Sabiendo que hay zonas, no el centro de Guayaquil, porque eso tiene recolección de basura varios horarios, pero en otras zonas donde tienen una vez cada 3 días. O sea, 3 días a la semana o 4 días a la semana se recoge la basura en un solo horario y hacen lo que le parece. Para mí, la mayoría. En esos sectores es mucho más dable lo que usted dice, Maffer. Sí, recuerdo desde hace años atrás, en la época de mi trabajo en el municipio de Guayaquil, sí, era una constante llamado de atención a esos tipos de ciudadanos. Hacíamos recorridos barriales para tratar de reeducar a la gente. Y son ciertas situaciones que hay que desaprender, ¿no? Y nunca es tarde. Así que yo quiero apelar a esos ciudadanos que nos están escuchando y que tienen, como decía María Fernanda, tal vez la recolección en pocos horarios y menos frecuentes, que hagan ese esfuerzo adicional por la ciudad, no solamente por ellos, sino por la ciudad. Y si no lo van a hacer, no se quejen, porque se quejan de la administración, pero no de la responsabilidad individual. Oiga, y hablando de la ciudad... Ahí debería venir la multa, ya. Pero fuerte, durísima. Es la única forma, lastimosamente, cuando el órgano más sensible de nuestro organismo, o uno de los más sensibles, que es el bolsillo, pues ya... Te toca pagar. Mira, hablando de eso y de la ciudad de Guayaquil, para ya ir a los temas nacionales, que hay algunos e internacionales sobre los que vamos a conversar. Oiga, este video en el que se ve como agentes metropolitanos que son pagados por los guayaquileños para ejercer control, y está bien, sobre todo en cuanto a mantener el orden en las zonas regeneradas y enfocados en que el comercio se dé de una forma sin que complique el tránsito y también a los comerciantes que están formalizados. Bueno, se circula un video en el que se ve cómo unos agentes se convierten en verdaderos delincuentes porque le roban a una persona una ropa que está ahí en uno de los pasajes que tiene la bahía. El alcalde Álvarez sale al paso y dice, oye, estos son delincuentes, despídelos, actúan como delincuentes, despídelos. Pero, ¿por qué comento esto? Porque hay que revisar las cosas mucho más de fondo, entiendo la reacción, está muy bien, alcalde, pero es hoy, lo que corresponde, digamos, sí, pues, ¿no? Tienen delincuentes. Pero hoy veíamos un video que, si bien es cierto, es de diciembre, esto lo llegó a manos de TC, lo puso Gustavo Navarro, en el que en el mes de diciembre se ve como una gavilla, porque no hay otra forma de describirlo, de más de 12 agentes de tránsito, de agentes metropolitanos, a la altura de la bahía, porque está cercano al malecón, cómo de forma abusiva y delictiva se llevaba una mercadería de un vendedor. Incluso cuando alguien le sale a increpar, lo botan por ahí este señor. A lo que voy.
La reacción del alcalde, bien, tú no puedes tolerar, no puedes tapar y lo que cabe es el despido. El despido. Y sin ningún tipo de beneficio, porque se ha sido despedido porque ha incumplido y se convierte en un delito. Pero alcalde, sugerencia nada más de fondo, revisar a quienes están eligiendo, porque no es un caso, son varios casos que se han presentado y no se trata solamente de que no mantienen el orden, sino que se aprovechan del uniforme para convertirse en delincuentes, porque le roban a quienes producen honestamente y esto está bajo su administración. Entonces, revisar los filtros. Mafer, y yo a lo que usted dice le añadiría no solamente a quién se contrata, sino quienes van cambiando a lo largo del tiempo, entran con muy buen propósito quizás y se van dañando, corrompiendo en el tiempo. Deben de haber exámenes especiales, deben de haber algún tipo de control más fuerte todavía del que hay, porque están sucediendo este tipo de cosas. No es que es una novedad, en todas las administraciones ha sucedido, Cierto. pero hay que tomar esas precauciones porque son los llamados del orden en la ciudad y es todo lo contrario. 11:05 Solo algo la diferencia. Cuénteme. La diferencia en el caso del alcalde de Baudrillard, recuerdo claramente, era por una forma abusiva y violenta de retener la mercancía, cosa que está prohibida Siempre por la fue muy ley. criticado eso en y él nuestra decía, administración. son casos aislados, decía, pero la diferencia es que hoy no estamos hablando de cómo se retiene, sino cómo se roba. Claro, es otra cosa, ¿no? Ya es otro nivel. Otro nivel. Claro. Y definitivamente, como digo, no solamente en el tema de elegir a quién se contrata, sino también hacer un seguimiento más puntual a los mismos miembros, ¿no?, de la Policía Metropolitana. Vamos con otros temas también de seguridad, de orden en el país y en la ciudad de Guayaquil también. El gobierno ecuatoriano, lo dijimos la semana pasada, hoy lo repetimos, 10.000 soldados ha desplegado el gobierno nacional en diferentes provincias, las más críticas como es Guayas, con el objetivo de enfrentar bandas de narcotráfico y reducir así la delincuencia y la violencia que ha aumentado en los últimos meses. Han habido, pues, aquí los hemos detallado en otros medios de comunicación y en las redes sociales, constantemente todos los aumentos de asesinatos que hay, de homicidios, actividades criminales, grupos delictivos, en lugares y así lugares que antes se pensaban imposibles, ahora pues es todo lo contrario. Eso sucede en Guayaquil, sucede en San Borondón y es que hay mucha vinculación también al narcotráfico colombiano y mexicano. Repetiré las palabras que pronunciaba el día viernes cuando dábamos esta noticia: si esto obedece a un plan efectivo de reducción de delitos y de detención de criminales, sumado a un trabajo conjunto con la UAFE, Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, la ruta del dinero, identificar personajes, yo digo perfecto, porque obedece a un plan y luego vamos a tener los resultados. Si esto va a ser para que se transforme en un espacio de levantar popularidad o apoyo, pues no le va a hacer bien ni al gobierno ni al país. Y en esas estamos, porque escuchaba al ministro John Reinberg. Tiene razón el ministro cuando dice, oye, 16 años, ¿cómo te los transformo en 2? Pero ya esa respuesta, a pesar de ser real, no cubre los requerimientos que tenemos la mayoría de los ecuatorianos, sobre todo cuando hablamos un plan, y un plan que debe ser medido. Déjeme sumarle nada más a esto, Dome, que a ver qué opinan de quienes nos están viendo ahora sobre el señor Jan Topic. Él ha anunciado que en esta semana va a informar sobre los lugares, las ubicaciones donde están delincuentes, de todo tipo de delincuentes. Él lo ha venido anunciando como este sistema como de rastreo, no sé, de puntos rojos o de zonas rojas, que se llama para identificar a esto, dónde viven, dónde están, al lado de quién está uno, con nombre y apellido. Si lo logra, oye, ¿qué te puedo decir? Solo toca que reaccione el resto de las autoridades. Pero, y aún así lográndolo, que puede sonar positivo, uno se pregunta si puede hacerlo una persona con un sistema. ¿Qué pasa con el Estado, con todos los sistemas y los recursos de por medio? Sí, hay que esperar. De acuerdo, y así como usted mencionaba, le asumo, no es que estamos esperando que nos digan con detalle el plan de seguridad del país. Obviamente hay temas que son sigilosos, temas que por la misma seguridad de todos los ciudadanos no se pueden compartir, pero un plan, una ruta que tengamos claro que no son medidas parches, sino que son realmente medidas sustanciales que obedecen a un plan específico. Cuando son las 11:09 de la mañana, vamos a ir con nuestro primer entrevistado aquí en Cuarto Piso. Ya lo tenemos listo en
pantalla. ¿Cómo está? Buenos días. Tenemos a Diego Pérez Enríquez, doctor, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, también doctor en Ciencias Políticas, y vamos a hablar un poco sobre este ingreso. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sobre este ingreso de los militares a las zonas estratégicas de Ecuador. Decía María Fernanda, mi compañera que está aquí al lado mío, que pronto le hará otra serie de preguntas y de consultas, que si esto obedece a un plan de seguridad que está estructurado debidamente, que está, valga la redundancia, planificado, excelente. Pero si son medidas parches, realmente no va a combatir en su raíz el crimen organizado, el narcotráfico que está ya tan afincado en el Ecuador. ¿Cuál es su lectura sobre este ingreso de los militares, doctor, en ciertas zonas del país? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo coincido con plenitud alrededor de la idea de que estas no pueden ser medidas parches. Y allí se topó un elemento que es central para la construcción de la política pública. La política pública implica establecer objetivos responsables y medios dispuestos para conseguir aquellos objetivos, ¿no es cierto? Esto no implica que deben revelarse la totalidad de las acciones, de que voy a hacer un operativo a las 10 de la mañana en tal dirección, Sí. sino que implica decir los objetivos para conseguir en tal periodo de tiempo son tales y los responsables son estos actores. Y esto como un ejercicio de transparencia democrática, pero adicionalmente como un ejercicio de voluntad de acción por parte del Estado, ¿no? Entonces, la primera reflexión es que esto debería traducirse en formatos de ejercicio de la política pública y no en una serie de acciones aisladas, que si bien son necesarias, yo no podría negar la necesidad de que se despliegan a las Fuerzas Armadas y a la policía en territorios complejos. Me parece que todos los ciudadanos hemos pedido esto desde hace tiempo, pero creo que sí es necesario darle una formalidad mayor a través de una estructura de política pública. Ok, y entonces, buenos días, doctor, perdón, me fui así de corrido. ¿Cómo se le da esa estructura? Porque, a ver, estamos en estado de excepción, ya acumulamos más que para llenar el álbum. Tenemos un estado de conflicto no internacional, además de eso tiene presencia de militares en los centros de reclusión, la construcción de una nueva cárcel, la ampliación del presupuesto para el sistema de inteligencia, además la colaboración con la UAF, el Servicio de Rentas Internas y también el servicio del sistema de superintendencia de compañías. Entonces uno dice, ¿qué falta? Me parece que para darle ese carácter de política pública necesitamos dar un paso hacia atrás y pensar en la planificación del Estado, ¿no? Y me parece importante ahí resaltar que finalmente entiendo que este fin de semana el presidente y el gabinete discutieron el Plan Nacional de Seguridad Integral, y esta provee los límites de la cancha donde se va a jugar la política pública, ¿no? Las decisiones que vienen a continuación. Obviamente el plan por sí mismo no resuelve nada, pero las acciones que establece el plan, si es que se siguen en su formalidad, pues deberían servir para comenzar a canalizar los problemas. Pero aquí yo creo que hay que romper con la lógica de tal acción va a proveer el resultado inmediato. Y en este tema particular de la seguridad, más aún considerando las condiciones que enfrenta el país, las soluciones no son rápidas, no son fáciles y no van a depender solamente de la acción de una institución. Vamos a requerir efectivamente, y como usted mencionaba, que intervengan múltiples instituciones en sus diferentes campos de especialización para atender los problemas. Y una pieza fundamental en esto es el sistema de justicia. Es muy difícil que ninguna de las estrategias de seguridad sea eficiente y sea contundente si es que no tenemos la operación de un sistema de justicia fiable. Y allí yo creo que hay todavía que trabajar profundamente. Doctor, ¿y bajo qué marco legal entrarían o actuarían los militares en este momento? O sea, ingresando a las casas si encuentran algún tipo de delincuencia ya organizada, infiltrada. ¿Cómo es la parte legal? Siempre nos quejamos los ciudadanos que hay este exceso tal vez proteccionista por parte de los derechos humanos para los delincuentes y no para los ciudadanos de bien. A ver, hay una reforma constitucional que la aprobamos el año pasado, que es la que efectivamente permite la utilización de Fuerzas Armadas dentro de misiones de seguridad interna, ¿no? Entonces,
estaría protegido por ese lado la operación de Fuerzas Armadas, estaría garantizada por ese lado la operación de Fuerzas Armadas en estas misiones. Son misiones en las cuales Fuerzas Armadas opera en conjunto con la Policía Nacional, que es la que efectivamente tiene la atribución para hacer la detención de ciudadanos. Fuerzas Armadas no puede hacer detención de ciudadanos. Y en ese sentido hay un espacio de coordinación entre estas dos instituciones, más la información de inteligencia estratégica que debería proveerles el CNI o que deberían proveer las propias instancias de inteligencia de cada una de estas instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, está garantizada la posibilidad de ejecutar estas acciones. Me parece, insisto, que son acciones necesarias porque no se trata solamente de a cuántas personas se logran apresar en estos operativos, sino que hay que demostrar una voluntad de actuación del Estado. Y eso a mí me parece encomiable, me parece importante. No se pueden dejar zonas liberadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una dinámica interesante de operación que de todas maneras se tiene que complementar con una serie de mecanismos posteriores, ¿no es cierto? Una vez apresadas estas personas, ¿qué sucede? ¿Cómo sigue el proceso judicial frente a ellos? Qué vamos a esperar con estas personas detenidas ya en la cárcel, ¿no? Y aquí yo creo que hay que hacer una reflexión de que no podemos seguir dependiendo para el proceso de enfrentar las condiciones de seguridad, no podemos seguir dependiendo de cuándo se van a terminar de llenar las cárceles para construir la siguiente, para Ujú. llenarla en 5 minutos más, ¿no? Yo creo que hay que pensar en estrategias bastante más complejas, más complexivas para poder atender el problema. Muchas de las personas reclutadas por organizaciones son chicos jóvenes que carecen de oportunidades de trabajo, carecen de oportunidades de educación y por lo tanto se necesita más bien pensar en mecanismos de mediano plazo que permitan atender esos Que costados, si ¿no? bien es cierto, no es la mayoría, pero quizás, doctor, los últimos acontecimientos nos hagan pensar que no son tan chicos necesitados, sino urgidos de tener dinero rápido. Lo que pasó en Mocolí, cómo se están ya un poco deshojando las relaciones que hay entre prestamistas, o sea, chicos al final del día sin necesidad, pero no me quiero ir para allá. Quiero aprovecharme de su conocimiento para lo siguiente, pero sí tiene que ver con el caso Mocolí. Cuando entra este personaje llamado El Marino, que para el gobierno nacional hace 2 años fue identificado con un objetivo de alto valor, ¿cómo funciona dentro del sistema de inteligencia cuando dicen, oye, hay un objetivo de alto valor? ¿Qué se enciende? ¿Qué está presente para que tú lo puedas detectar cuando intente ser parte del sistema? Ya sea la compra de una casa, un vehículo, tener una empresa que preste seguridad a una empresa del Estado. ¿Qué brinca en el sistema o no brinca nada? Bueno, deberían brincar todas las alertas, ¿Ok? sin duda, más aún habiendo sido ya determinado, no ayer, ¿no? Hace 2 años, como efectivamente menciona, como un objetivo de alto valor. Y sin embargo es una persona que hacía negocios, que se movía con plena Con libertad. tranquilidad en una de las zonas más caras del país, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es quién se beneficia de que no hayan saltado las alarmas. Me Pero sí parece hay, que... doctor, disculpe que interrumpa de forma no muy Sí, sí. delicada, pero digo, sí hay el sistema. Generalmente, ¿qué ocurre? Más allá de este caso, ¿qué ocurre cuando a ti te dicen, oye, aquí hay un objetivo de alto valor? ¿Qué pasa dentro de todos los sistemas que deberían tener una alerta? Se manda un código especial, así como algo como la Interpol para identificar dónde se encuentra y qué movimientos hay. En el Ecuador hay eso. Sí, sí, el sistema existe Ok. y es un sistema complejo que junta las instancias de inteligencia militar con inteligencia policial. Estas alimentan también el Centro Nacional de Inteligencia, quien tiene la vía directa de comunicación con el presidente y por su parte inteligencia policial, inteligencia militar, a través de los comandantes de las fuerzas, igual llegan al presidente, ¿no? Ujú. Que es el decisor final de las acciones. Entonces, digamos... Cuando sucede un hecho de esta naturaleza, las alarmas deberían saltar, la información debería llegar y los comandantes de fuerza, los operadores de la área de seguridad deberían poder efectivamente actuar frente a este tipo de hechos. Cuando esto no sucede, quiere decir que alguien Mm. sacó el foquito rojo de la alarma en algún lado del sistema, ¿no? Alguien se enteró de la información y no permitió que pase a los tomadores de decisiones. Y esto es algo que yo creo
que desde la academia se ha venido mencionando hace bastante tiempo, la necesidad de hacer procesos de depuración dentro de las filas de Fuerzas Armadas, de policía, eh, para poder garantizar que la información efectivamente transcurra y llegue a donde debe llegar, ¿no? Pero también yo creo que hay que resaltar algo que usted mismo mencionaba hace un rato. Estos son actores que manejan cantidades de dinero absurdas, ¿no? Cantidades de dinero que para un ciudadano común y corriente nos resulta muy difícil de dimensionar. Y ante esas cantidades de dinero, me parece que las tentaciones son grandes, los riesgos son elevados y por lo tanto hay un juego, digamos, ligeramente desbalanceado para el Estado. Ujú. ¿En qué medida podemos competir contra eso? Yo creo que este tipo de hechos tienden a repetirse Ok. en tanto y en cuanto no existan demostraciones fehacientes, duras, contundentes de la voluntad de contenerlos. Entonces, sí, mientras haya impunidad, olvídese, porque acá por plata no los vamos a transformar, acá por vergüenza tampoco se van a transformar. La única forma es que tú le pongas todo el peso de la ley, que no haya impunidad, que no termines pagando la mitad de la condena y termines zafando. Un poco el mensaje es eso, ¿no? Ve, delinque y paga 2 años y te puedes ir. Ahora, entonces, tomando sus palabras, hoy cualquier objetivo de alto valor está en una línea roja, digamos, para que todo el sistema pueda identificarlo. Eso debemos presumir que ocurre. Eso debemos presumir que Ok. ocurre, efectivamente. Miren que ni usted ni yo decimos que hay que asegurarlo. Yo quiero creer que esto sigue Ok. ocurriendo. Digo, he conocido a lo largo de mi carrera, he conocido a oficiales de policía, de Fuerzas Armadas, personas íntegras que operan siempre dentro de los márgenes de la ley. Esto no quita nunca que en medio del sistema existan actores dañados. También puede De hecho, suceder, ha sucedido y lo hemos sí. visto. Me parece que los casos que la Fiscalía inició a finales del 2023 son paradigmáticos alrededor de esto, ¿no? Demuestran ahí la dimensión en la que penetraron las organizaciones criminales y lo vemos día a día. Pero yo creo que lo central en este contexto es mantener el respaldo a las instituciones de la fuerza pública y una forma de mantener ese respaldo viene justamente de dotarles de planes concretos, dimensiones específicas, objetivos claros alrededor de qué se espera de ellos para Ujú. que sean responsables de cumplir su misión, pero también para que pasado mañana no se conviertan en chivo expiatorio de los fracasos o los logros De políticos de acuerdo. algún actor, ¿no? Doctor, cuando uno piensa en zonas estratégicas y presencias militares, uno que desconoce el tema puede decir, una zona estratégica que son los centros de privación de libertad, o una zona estratégica pueden ser las fronteras y los puertos, pero la actividad básicamente de los militares, salvo las últimas intervenciones, han estado en zonas de ciudades específicas, todo lo que es el distrito Pascuales tiene usted, intervención en el Guasmo, tiene intervención en la zona 8 en Durán, básicamente, y comienzas a hablar de otros poblados también. ¿Qué es una zona estratégica? A ver, una zona estratégica en rigor es una zona que, sobre la base justamente de esta información de Ajá. inteligencia que hablábamos, se determina como una zona clave, una zona sustancial para las operaciones de un actor considerado como enemigo, en este caso el crimen organizado transnacional. Entonces, lo que se hace es una valoración de inteligencia que permite determinar que la zona tal, dentro de tal territorio, dentro de tales límites, es una zona clave para la operación de estos actores y por lo tanto se la declara zona estratégica, se despliegan las acciones de las Fuerzas Armadas y de la policía y se logra establecer algún tipo de Ok. contención o de operación frente a esos objetivos, ¿no? Permítame que intente segmentar algo que debiera Sí. estar siempre unido. ¿Dónde está hoy la mayor zona de riesgo? ¿Dónde están los soldados del crimen organizado o donde se mueve el grueso del dinero y donde se hacen los negocios, donde se contacta cuántas toneladas te van a llegar, donde se cierra el negocio en el puerto y además ya tienes información del lugar destino? ¿Dónde hoy es una zona estratégica? Bueno, justamente hacia eso era lo que estaba a punto de decir, porque uno de los problemas que hay con esto es que
la dinámica de funcionamiento de estas organizaciones fluye muy rápidamente, se transforma muy rápidamente. Entonces, hoy pueden estar ejerciendo mucha presión en la zona urbana de Durán para extorsionar gente, distribuir droga y demás, y tan pronto comienza el operativo, se trasladan a profundizar sus operaciones en los puertos o lo que ya vimos que sucedió en Manabí en su momento, descendió casi a cero los hechos violentos en Manabí, se incrementaron en las provincias aledañas, mientras estuvo asentado allí el comando de Fuerzas Armadas y de Policía, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en claro es que los ámbitos de operación de las organizaciones son múltiples y al ser tantos los ámbitos de operación, tienen mucha más facilidad y mucha más flexibilidad de desplegarse de un lado al otro y de operar rápidamente en uno u otro escenario, ¿no? Por eso es necesario garantizar una presión constante sobre las organizaciones, pero también por eso es necesario pensar de forma planificada, de forma articulada, la mejor utilización de los recursos disponibles. Porque hay que pensar que finalmente los recursos del lado del Estado son limitados, dependemos profundamente de la capacidad de operación de los miembros de la fuerza pública y estando concentrados en tantas actividades como están concentrados, pues evidentemente en algo van a comenzar a fallar. En alguno de los diversos ámbitos que tienen a su responsabilidad van a comenzar a ser deficitarios. Ahí, por ejemplo, yo creo que es importante discutir seriamente sobre la pertinencia de que se mantengan en el control de las cárceles, ¿no? Es una actividad sumamente demandante que desgasta a los miembros de la fuerza pública y que frente a la cual debería existir, como se presume que existe, una institución especializada y ocupada de aquello, ¿no? Pero acá la solución que se dio en su momento fue eliminar y liberarle de responsabilidades al SNAI, trasladar esas responsabilidades a las Fuerzas Armadas y dejar que todo el resto siga operando como quiera que deba operar, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo. Que inicie Muchas lindo, ¿ah? gracias, un buen día. Igualmente Gracias. para usted, gracias. Las 11 con Noveo. 11:26 y tiene algo que contarnos. Sí, en el plano internacional, honestamente estoy muy preocupada por las Cuéntelo. decisiones últimas que ha tomado el presidente Donald Trump. En serio, porque esto no se trata de ser partidario, no de una tendencia, sino hacia dónde nos puede llevar una posición, un presidente y su tendencia. Hablo de manera global. Claro. Fíjese, el día de hoy el presidente estadounidense Donald Trump le escribió al primer ministro noruego lo siguiente. Soy incapaz de dar el nombre del ministro noruego, lo siento, cuando lo aprenda se lo voy a decir, pero no lo sé, no lo voy a decir mal. Dice así, entre comillas, dado que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o más, ya no me siento en obligación de pensar únicamente en la paz. ¿Y entonces? Pues si se da cuenta, Doménica. Por favor. Yo digo, sí, hay que preocuparse, insisto, esto no es si me agrada o no me agrada el presidente Donald Trump. Leamos no solamente este comunicado, sino las últimas acciones que se han tenido. Más allá de si aplauden o no lo de Venezuela, más allá de si les gustaría que el señor Rubio esté como presidente de Cuba, es hacia dónde eventualmente se puede dirigir. Y solamente para complementarle acá la información en el plano internacional, el día de hoy entiendo que sí, no puedo decir la fecha exacta, el presidente Donald Trump ha creado una junta de paz. Y para ser miembro permanente usted tiene que pagar $1.000 millones. O sea, va a ser contrapeso con cualquier otro tipo de organización que hoy a él le impide. Puede ser reemplazar una OTAN, puede ser reemplazar cualquier cosa. $1.000 millones lo dudo que muchos tengan. Pero otro tema internacional que hay que también revisarlo es que en Canadá se están tomando muy en serio lo que está diciendo el presidente Donald Trump y han dicho que no tienen ningún reparo en que si él actúa de forma amenazante en Groenlandia, ellos van a responder, van a defender a Groenlandia. Hablan también de entrar en un acuerdo comercial con China para destinar toda su importación, su exportación y su importación directamente de China. Sería cerrar lo más cercano que tienes en materia comercial. Es una respuesta netamente en comercio que ha dado Canadá en cuanto, y también militar, porque he dicho, si te vas a meter por ahí,
también vas a tener la respuesta de nosotros. De Quizás nosotros, es así un inicio de lo que eventualmente la Comunidad Europea o países europeos puedan responderle. Rusia, para que vean cómo se está armando este panorama, que yo lo veo con mucha preocupación. Rusia acaba de decir que él está dispuesto a tener acercamiento con todos los países de Europa, que no ve reparo en poder hacerlo, claro. Comienza a sentir presión, quiere que se alineen y vamos a ver en qué termina todo esto. Así sí. es. 11:29 también vamos a hablar sobre la Asamblea que aprobó la ley de Solidaridad Nacional, una normativa urgente que fue enviada por el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa, para combatir economías criminales y fortalecer herramientas legales contra el crimen, contra el crimen organizado. También el Ejecutivo publicó esta ley sin modificaciones, endureciendo así penas contra bandas criminales y reforzando estrategias de seguridad. Ojalá que esto también, repetimos, siga el marco del plan de seguridad que se necesita en el país. Mafer, antes de irnos a la pausa, 11:30, estamos ya a mitad de camino en nuestro programa, tenemos todavía 30 minutos más de compartir con ustedes, pero usted tiene que darnos algo importante. Importantísimo. Cuéntelo. Ponga musiquita eso, ahí estoy. La ruta de la innovación se vive en grande en el Subnat Fest de Innovatec, del 22 al 25 de enero de 2026. La Universidad Estatal de Milagros será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Serán 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox, de Zion y Lennox, y Rakim de Rakim y Kenway y la Sonora Dinamita. Además, contaremos con speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito, con registro previo obviamente y con cupos limitados. El acceso al Fest es con entrada a la venta desde $3, está ya disponible en Buen Plan. Compra tu entrada ahora y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec. Enero ya está aquí. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, señora. 11:37. ¿Sabe qué? Este cable, lo que me están viendo, ¿a usted no le afecta ver el cable colgando? A mí sí, yo me lo pongo por atrás. Esto es época de la televisión. No tengo problema. Sí, que no nos permitían poner el cable ya. Aquí. Tenía que ponerse con cinta ahí. Sí, lo metían por dentro de la blusa, Sí, lo escondían, pero esto sí. me exacerba verlo. A ver, siga. Okay. A quienes no nos me lo están hacen viendo, inalámbrico ya, para que esta señora no le dé el cuarto de hora. a quienes no nos están viendo, nos están escuchando, quiero explicar lo que pasa. Estos auriculares con los que yo estoy en este momento, que algunos sí ya que han visto, pues que tenemos estas orejeras, ¿cómo se llaman? Auriculares. No, auriculares para ver, es un Mafe. retorno. ¿Por qué no me corrige? Auriculares no es para No, está ver. bien, Auriculares, ya, estoy bien. Sus Auriculares. audífonos, si Mis quiere, dígalo audífonos, ya. O su Tienen retorno. un cablecito y ese cablecito a veces está colgando por la camisa. Es y el me único molesta, ser que blusa. se hace mención a eso. Esa Ya, es Doménica sí, Tabaque. Está esa su soy estampa. yo. A ver, este fin de semana, por sanidad mental y espiritual, decidir leer, no escuchar. Así que puede estar sujeta a algún tipo de error y de antemano me disculpo. De 2 eventos que se dieron en el país, el uno fue la convención de la Revolución Ciudadana y otro fue un evento que de fondo me parece importantísimo, debo decirles. El censo, más que por su difusión, en principio por la recopilación de información que era necesaria. Entonces, en esta recopilación de información está el tipo de tierra, las edades, el tipo de sembrío que se tiene, las dificultades. Es realmente una base de información como para que cualquiera vaya y pueda actuar, dígase, una prefectura, de hecho esa es la que lo levanta, o tienes un Ministerio de Agricultura también, sirve también para las empresas, en fin. Entonces se dan estos 2 eventos que parecen como que cuadrados. Yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, no, mentira, no sé qué fue primero, si la determinación de la convención o la presentación de este censo, pero sirvió evidentemente para demostrar, aunque no haya sido, y pongo entre comillas y dudas, y lo que se buscaba, el poder
de convocatoria que tiene la señora prefecta Marcela Guiñaga, que le fue súper bien. Súper bien, emotivo su discurso, muy también realista al tema que se estaba viviendo en ese momento sobre la importancia de la ganadería, la agricultura, todo este tema que es vital manejarlo desde una prefectura. Creo que lo está haciendo muy bien, que está basando su administración realmente en lo que corresponde, en administrar, en gestionar y no darle un tinte político, por más de que todas las acciones, a eso iba, que todas las acciones que un político en un cargo hace terminan siendo políticas, porque es la aprobación o no de su gestión en las urnas. Sí, que va de la mano con lo electoral, pero no lo enfocas en un momento Exactamente, específico. lo ha hecho muy bien. Entonces tienes este evento que tuvo convocatoria, que tuvo su discurso, en el que por eso insisto, yo lo he leído, no lo he escuchado, en la que se dejó la puerta para algunos interpretar de que si la prefecta iba a sacar un movimiento nuevo o no. Pues sencillamente los tiempos no le dan, porque ahora en octubre son las inscripciones para las elecciones. Qué bestialidad cómo pasa el tiempo. Las inscripciones para los candidatos de las seccionales, sencillamente no le da el tiempo. Pero sí dijo que sería que ya hay un casillero, es decir, va a la reelección evidentemente, y que sería con una organización centro-izquierda. ¿Cuáles son las organizaciones centro-izquierda? Habría que comenzar a hacer una lectura. Yo preguntaba en Reto dónde se ubica ADN, qué otro espacio de centro-izquierda tienes, pues, ¿qué puede ser? No sé, pues no, hay que verlo ahí con lupa. Eso por una parte. Lo otro, hubo también esta convención de 2 días, que más allá de que si no le impidieron desarrollar su convención como querían o no. Fue a la par, ¿no? Fue a la par. Eso sí, también me pareció interesante. Que fue primero. No, y ¿sabe qué? No sé si audaz es el término, valiente o competitiva o qué, pero me gusta porque no demuestra temor. El hacerla. ¿Qué pensabas? Ella, que sin ti no podía. Ella sola, Marcela Guiñaga como prefecta, y el movimiento en general todo, que es mucho más potente y fuerte al oído, al menos, ¿no? Claro, es un poco menos complicado lanzarse en tremenda empresa cuando eres poder. Claro, cuando también tienes toda la estructura justamente desde la prefectura. Pero solo para cerrar y ya para darle al invitado lo que ocurre también en el lado B o el lado A, no sé cómo lo quiera, bueno, no le quiero dar orden a esto, pero sobre el discurso de la ya presidente de la Revolución Ciudadana. Se inclinan más a reforzar lo que ya son un movimiento de izquierda. A mi criterio deja poco espacio para que otros puedan sumarse. Se cierran a la banda, si quiere cabe el término. Ya anuncian una posible, van a llevar el caso de la alcaldesa Vargas a la Comisión de Ética, luego los videos y las conversaciones que han surgido alrededor y la relación con el narcotraficante Norero. Pero hablando de ese discurso, creo que fortalece lo que ya son y en lo que no han tenido problemas. Pero no abre las puertas para que alguien más se pueda sumar, a mi criterio. Al mío también. Yo me apego a lo que usted está diciendo, porque en realidad eso sentí. Sigue siendo la columna vertebral, la persona principal, Rafael Correa, y que él ha decidido pues traer, para mí, traer a Gabriela Rivadeneira, porque es lo que conviene en este momento. Pero no veo que haya movimiento. ¿No entiendes por qué? No veo que haya movimiento de nuevas figuras, que hayan algunos cambios que sean positivos para ese movimiento político, no lo veo. O sea, si tú comienzas un discurso diciendo que viva Díaz-Canel, ya, pues eres historia. Nos acompaña el gerente de OI Comunicaciones, experto en comunicación estratégica, tiene su blog, HoracioChavarría.medio.com. Horacio, ¿cómo está? Buenos días. Los saludamos desde aquí, desde Cuarto Piso. Hola Doménica, buenos días, un gusto saludarla a ustedes y a su audiencia. A ver, vamos a analizar una columna suya titulada ¿Toda publicidad es buena publicidad? ¿Cómo lo enmarcamos? ¿Toda publicidad en qué ámbito? ¿Toda publicidad es buena en qué sentido? Queremos escucharlo. Existe una frase que circula mucho en el mundo de la comunicación y es que toda publicidad es buena publicidad, así sea negativa. Y justamente de eso trata mi columna. Esa frase, si bien es cierto, nació a inicios del siglo pasado, cuando era muy difícil
lograr atención por parte de los medios, que además no eran muchos, y se pensaba que una mención de una marca, de una empresa o de una persona era suficiente para llamar la atención, sin importar si esto era negativo o positivo. Y hasta la fecha hay algunas personas que siguen pensando esto de que, bueno, de que hablen de sí, aunque sea mal, es positivo. Y yo opino todo lo contrario. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Será quizás en la necesidad de que yo necesito que hablen de mí en algún momento de mi vida para, no sé, para que recién me conozcan? ¿O esto se aplica dependiendo del nivel de reconocimiento que tiene alguien? O una marca, ¿no? Para no solamente encasillarnos en personas. Partiendo del estado en que se encuentra una marca, si es una marca recientemente lanzada o es una marca en proceso de consolidación, pues no le conviene definitivamente, como cualquier otra institución o persona, ser conocido por hechos negativos. Todos tratamos como personas o los que colaboramos con marcas en crear una imagen y una reputación positiva, y las menciones que cuentan son esas. Justamente de lo que hay que cuidarse es de las menciones negativas, que hoy tienen un riesgo adicional a las del pasado, y es que hoy quedan registradas para la eternidad en los motores de búsqueda, ¿no? Y Hoy, además, si yo quisiera saber sobre una mención negativa de alguien en 1950, bueno, voy a tener que Se recurrir a olvidaba. hemerotecas o cosas por el estilo. Hoy es inmediato con y lo que tienen además las redes. la viralización, porque Claro. lo eleva a la N, la cantidad de personas que en 2 segundos vieron lo que ya había Entonces, hoy pasado. son millones, así es. Horas, usted va a preguntar. Ya. Dele, Unita dele, rápida, dele, ¿no? dele. Y digamos que tuve una mala publicidad. No sé si va a sonar eso muy romántico de mi parte, pero dices, ok, aquí está la oportunidad para que la marca se fortalezca. Es una apuesta temeraria, Ok. ¿verdad? Sí, de seguro algunos lo habrán intentado y capaz a alguien le fue bien. No conozco de un caso concreto en ese sentido, pero uno mismo generarse una crisis para salir luego a resolverla no es el camino ideal para generar una imagen y una reputación positiva. Horacio, hay personajes públicos, por ejemplo, que sobreviven o crecen únicamente con la controversia, que eso es lo que los hace nacer o permanecer, o de repente si han tenido baja popularidad, los que los hace elevarse. Creo que el más grande ejemplo de lo que dices tú, Dominic, en este momento es Donald Trump. Ok. Él vive de controversia en controversia. Si hay algo que estimula su participación en medios y el conocimiento sobre su opinión y sobre sus deseos, es lo polémico de sus declaraciones. Y en un mundo como en el que estamos viviendo hoy, donde todo es blanco o todo es negro, definitivamente eso apuntala a la posición sólida frente a unos y termina de debilitarlo frente al resto. Como decía hace un rato, son apuestas tremendamente riesgosas las de manejarse así en ambientes totalmente polarizados. Y está bien, una cosa es el mundo de los políticos, donde eso puede funcionar y asentarse en una base electoral, pero en el mundo corporativo y en el mundo de marketing no es lo ideal o lo adecuado para una marca a vivir de polémica en polémica. Claro, la realidad es diferente. A Trump le funcionó. De hecho, hay algo que se llama el lenguaje trumpista, donde hay unos análisis interesantísimos de por qué y qué, y además la coyuntura le sirve. Pero, digamos, ¿qué puedo considerar yo, marca, como algo negativo? ¿Qué es una publicidad negativa? Que a alguien no le gustó mi comida, qué sé yo. ¿Eso es negativo? Es negativo. Y aquí también hay algo interesantísimo que hoy se confunde muchísimo, que es un comentario negativo de qué Una es una crítica. crisis Ok. nacional. Hoy vemos como cualquiera dice que fulano está padeciendo de una crisis porque alguien se quejó de un servicio puntual. Un Entonces, mensajito y ya, de crisis. sí, pero es una crisis. Es una oportunidad, sí, para demostrar que Ok. atiendo a mis clientes, que estoy dispuesto a Ya. escuchar, que puedo mejorar mi servicio y agradecerlo. Pero eso no es una crisis. Pero también. Pero regresando al origen, ¿no? De dónde partía mi artículo, era a la visibilidad que tuvo Nike cuando vimos todos a Maduro siendo trasladado a prisión con un John Brillante, por su mano, ¿verdad? Entonces, brillante.
Se estima que en términos de free press o de publicidad gratuita que recibió la marca, excedió los 100 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cantidades de vistas brutales. Y partió la pregunta de mi artículo si eso era buena o mala publicidad para la marca. Más allá de si fue buena o mala, para mí lo importante es lo estratégico de cómo reaccionó la marca al quedarse callada, porque no tenía nada que decir. Okay. Muchos reclamaron por qué la marca no dice algo, y que la marca no tuvo ninguna participación en el evento, hasta donde entiendo. Yo no sé si el señor Maduro estaba dormido con esa ropa o alguien decidió ponérsela mientras... Pero lo que era, el mensaje para mí fue que qué comodidad la ropa de Maduro. No te puedo creer. ¿Cómoda era? Listo para la detención. O sea, estaba, pero mire, Horacio, usted dice, o se la pusieron para viajar, o sea, hasta la cárcel, Dios o mío. Dormía con esa ropa, pero que cómoda, se veía cómoda. Amo su lectura. Claro, pero no fue una gestión de Claro, la marca. Claro, entendido. obvio. Fue brillante la postura de Hicieron un Nike. convenio con una de ustedes para que luzcan la marca, es perfectamente normal y entendible. Okay. Pero yo no creo que una marca de la envergadura de Nike hubiera ido a buscar a Maduro. Obviamente. El primer impacto de ellos ha de haber sido, Dios mío, ¿qué nos hicieron? ¿Cómo salimos de esta? Exacto. Y el análisis inteligente fue quedémonos callados. Pero porque no es algo para celebrar, no es algo que nos interese. No nos interesa convertir a un personaje indeseable como Maduro en embajador de la marca. Claro. Entonces, el aprendizaje creo que para todos era a cualquier marca que se vea involucrada de manera involuntaria en un tema negativo, es el silencio, porque tomar parte es hacerlo más grande. Claro. Aún. Ahora ya, deme mi Ya, pero- chance. Horacio, No, eso ahora se usa mucho esto de lo orgánico, ¿no? Con las redes sociales. También la publicidad orgánica debe ser un golpe de suerte que tiene una marca. También en el lado contrario, si no hubiese sido Maduro el que utilizaba la marca, sino otro personaje que sí sea positivo, que sí sea mundialmente reconocido para bien, también la pega, ¿no? Con estas publicidades orgánicas, como le menciono. Hay una frase célebre de David Ogilvy, que es uno de los padres de la publicidad moderna, que dice, si tú no llamas la atención con tu publicidad, esta será tan visible como un barco navegando por la noche. Entonces, sí, es obligación de las marcas que quieren destacarse y hacerse presentes, hacer cosas importantes y visibles. Y para eso hay que saber con quién asociarse, con quién hacer las cosas, dónde hacerlo. Y por supuesto, lo orgánico tiene un valor gigantesco, pero la realidad del mundo digital es que lo orgánico es tremendamente limitado. Okay. Cuando vemos estas tendencias, estos trending topics que explotan, rara vez son orgánicos, más aún cuando una marca está involucrada. Claro, es como un golpe de suerte, nada más. Pero alguien puso la pauta para Claro. levantar el perfil. Ahora sí quiero regresar sobre algo que me dejó dando vueltas, porque cuando uno, por ejemplo, si yo encuentro un comentario, qué mala periodista que es Mayra Fernanda, yo puedo entrar en crisis. Pero este ejemplo que usted pone, eso fue a nivel mundial. A nivel mundial, cámaras, fotos, videos, tweets, X, de todo lo que se le puede haber ocurrido, y la marca supo diferenciar entre lo que alguien podría entrar en crisis por un comentario, tuvo cobertura mundial y no dijo nada. ¿Cómo habrá sido el manejo de esta sala grande? Decir, oye, te callas. Debe haber sido muy interesante para Claro que sí. comité, porque súmale algo adicional. Ajá. Tuvo un pico de ventas extraordinario de ese modelo. Sí, y ¿sabe qué? Cuando pasé a esta estrella famosísima, que no me pregunta el nombre, exactamente con la misma ropa, era como diciendo, no te preocupes si Maduro lo usa, no te estereotipa, este fulano de acá también lo está usando. No, La usa ese rapero, la reacción. Ajá, usa exacto. este equipo de fútbol en España, entonces ahí como que neutralizaron un poco el tema, pero la oportunidad, creo, para cualquier marca, como decía, que se ve involucrada en un evento de estos no deseados. Uno, lo ideal, el silencio. Segundo, si hay un pico de ventas, celebrarlo, ¿no? En silencio, porque no vas a
hacer uso público de una mala noticia para celebrar que has vendido más. Y el otro riesgo que muchos corren, y lo hemos visto recientemente, es tomar ese hecho negativo para darle un giro creativo interesante. Si miramos un par de semanas atrás y recordamos el famoso robo al Museo del Louvre en París, no sé si ustedes recuerdan una pequeñísima campaña digital que hizo el fabricante de la grúa con la que se utilizó, sí, para el robar. Terrible. Sí. Y creo que innecesariamente se expusieron a la crítica negativa. No había Seguramente necesidad. a muchos los arrancó una sonrisa inicial, pero cuando ves las cosas más de 5 segundos dices, a ver, no puedes no fomentar el delito. Exacto. Así es. Asociarte a un delito flagrante. No puedes. Horacio, muchísimas gracias. El manejo de la reputación de una marca, hoy que las redes sociales han transformado totalmente el panorama, requiere de tener una visión y una estrategia y un equipo muy claro para manejar temas como eso. Totalmente. Muchísimas gracias, Horacio. Siempre somos seguidoras de sus columnas, las leemos y por eso queríamos compartirlas también con toda nuestra audiencia. Que tenga un excelente inicio de semana usted y todas las personas que se han conectado a nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Lo mismo para ustedes. Gracias por la invitación. Ay, que arranque bien la semana. Buenos días para... Buenas tardes. Días. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como